repito, creo que el pueblo del Ecuador, sí, no sabemos lastimosamente escoger de la mejor manera. Y por eso tenemos legisladores que, vuelvo y repito, llaman a delinquir, llaman a robar, llaman a tapar lo robado, ¿sí? Yo estoy convencido de que no, obviamente no son todos, pero una gran cantidad de los mismos, pues creo que lastimosamente no deberían estar ahí. He visto algunas de las sesiones del Pleno de la Asamblea donde lastimosamente se ponen a leer los discursos y ni siquiera los pueden leer bien. Entonces, ¿qué personas colocamos para que nos representen, sí, en la Asamblea Nacional? Son las personas que van a regir el destino del país en los próximos 4 años, pero lastimosamente no justifican que estén ahí. Esa es la verdad. Y entonces, en ese sentido, creo que la próxima vez que nos llamen a elecciones, vale ir analizando candidato por candidato para no cometer los mismos errores que lastimosamente venimos arrastrando, no de ahora, sino desde el inicio o el retorno a la democracia en el país, que estamos hablando ya de 40 años. Bien, la herencia que asume el gobierno de Guillermo Lasso tiene mucho que ver con lo actuado por la función legislativa, pero muchos de los ex legisladores forman parte del gobierno de Lasso. Bueno, Carlos, hay que ser cierto en algo. Lo que recibió Guillermo Lasso fue la herencia del gobierno de Correa y el gobierno de Moreno. Lógicamente han habido errores, eso no se puede desconocer. Hay que tomar soluciones en el camino para que lo que se está tratando de presentar y darle al país de estas reformas estructurales se logre concatenar y que esta asamblea trabaje al unísono con el Ejecutivo. Vea, Carlos, vemos que esta asamblea no está caminando de la misma manera que el Ejecutivo. Mire, la misma asamblea, el presidente aceptó, ¿sí? Y prácticamente volvimos al CIADI, y a renglón seguido la Asamblea Nacional presenta un exhorto en contra del regreso al CIADI. Entonces, lastimosamente, si manejamos la asamblea desde el punto de vista ideológico y vimos cuáles fueron los resultados en los últimos 14 años, pues lastimosamente el futuro del país no está en las mejores manos. Claro. El presidente Guillermo Lasso, en este momento, con la aceptación que tiene del pueblo del Ecuador, debería estar pensando en un proceso legítimo y constitucional, como es la muerte cruzada, a sabiendas que la Asamblea Nacional no está trabajando acorde al interés de los 17 millones de ecuatorianos. Pero en base a la actividad realizada por los legisladores de la anterior asamblea, de la del reparto, y la actividad que realizan los legisladores del Si roben bien, ¿cuál es la diferencia hasta el momento que han presentado? Nos acercamos a los 100 días de gobierno para poder, como dicen, hacer una evaluación previa para más o menos darnos cuenta hacia dónde se orienta la voluntad política en base a los proyectos que se están estudiando al interno de la Asamblea, pero no hay gran cosa. El país continúa con los mismos problemas, no hay propuestas de solución para absolutamente nada. Miren lo que ha sucedido con los maestros, por ejemplo, después de 33 días recién se levantó la huelga de hambre, y las soluciones aún no están a 100% ya dadas, porque a pesar que la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de las reformas a la ley, 3 artículos no se los considera, y esos artículos tienen que ver con el incentivo precisamente al ingreso de los maestros. A ver, la Corte Constitucional ratificó la constitucionalidad de la ley, de la reforma, en gran parte de la misma. Exacto. Pero los artículos que son inconstitucionales, ¿en qué sentido? Son los más importantes. No podemos, ¿sí?, mediante ley crear recursos. Seamos claros, el Ecuador tiene un déficit fiscal de 5,000 millones de dólares. Si nosotros hacemos lo que la ley que fue aplicada de una forma irresponsable y que el presidente Moreno no la vetó en ese particular. Oiga, pero fue irresponsable de los asambleístas que actuaron para que se den esas reformas. ¿Eso me dice? Pero, Carlos, dentro de la ley hay muchos puntos favorables, ¿sí? Y yo creo que la gran mayoría de los asambleístas que votaron en favor de esa ley se fueron direccionados específicamente como puntos. ¿Como cuáles? Pero eso sería también irresponsabilidad, porque no pueden votar por una ley que, como usted dice, resulta irresponsable, pero porque creo que este puntito, si me conviene, voy a votar por eso. O sea, ahí tampoco hay responsabilidad.
Porque aquí es una corresponsabilidad del legislativo con el ejecutivo. El legislativo dotó, respecto a qué, le puedo decir algo de esa ley. Se logró estabilizar a más de 7,000 maestros en ser maestro 7, si no por ser maestro 6, no recuerdo muy bien, ¿sí? Donde se les dio estabilidad a esos maestros, pero el Ejecutivo tenía la obligación de vetar la parte donde lastimosamente no se puede crear dinero porque sí, simplemente porque se escriben sobre el papel. Hay que ser claros, sí, en ese sentido, Carlos. Que aumentarles el sueldo a los maestros, que no digo que esté mal, el maestro debería ser mucho mejor pagado, pero lastimosamente la situación del país no es la más acorde y correcta. Estamos en un proceso cada vez más caótico desde el punto de vista económico y seguir inflando la deuda que ya tiene el Ecuador, que son casi 70,000 millones de dólares, sumarle 2,500 millones adicionales fuera de los 5,000 anuales que se genera, creo que no se debe hacer. Una de las formas que se estaba pensando, y yo creo que no puede darse, es el hecho de que para poder dar ese pago de ese incentivo a los maestros, se debería subir el IVA del 12 al 17. Yo creo que los que nos están escuchando, nadie va a querer que pase eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que ser claros. La única forma de generar más recursos para el Estado es creando nuevos impuestos o modificando otros. Y yo creo que en este momento el país no está ni para lo uno, mucho menos para lo otro. Entonces, seamos claros, seamos realistas. El maestro tiene que ganar bien, pero cuando el país esté ya estable, no antes, porque lastimosamente no hay el dinero para poderles cancelar. Esa es la verdad. Y hay que ser coherentes también en ese sentido. Oiga, pero es que ahí también esa coherencia nos queda en entredicho, porque por ejemplo si comparamos, y lo decía el ex candidato presidencial Yacu Pérez Guartambel, si comparamos la justificación del gobierno de que no hay dinero, como dice usted, no hay dinero para pagar porque eso no se previó en la ley, en la reforma que aplicaron los asambleístas de la asamblea del 2%, pero en cambio en contraposición si hay dinero para seguírselo desfilfarrando, y hacía referencia Yacu Pérez Guartambel a las instituciones en donde los sueldos siguen siendo dorados y nadie hace absolutamente nada, a lo que nos cuesta mantener un legislador, a lo que nos cuesta mantener instituciones públicas que no tienen funciones y que tienen a su personal ganando 10 veces más lo que ganaría un maestro. Bueno, en ese sentido, Carlos, yo le doy la razón. Hay instituciones que deberían empezarse a analizar. ¿El Cordicón, por ejemplo, o el Cordicón no? Bueno, yo creo que eso será una decisión directamente